Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva OLED Sony A90J. La pantalla tiene un aspecto similar a otras OLED de Sony de gama alta, manteniendo un diseño elegante y de primera calidad que seguramente dejará una muy buena impresión en cualquier sala. Sus bordes son metálicos y muy finos de menos de 1 centímetro. Viene con unos soportes en forma de T invertida que están hechos de aluminio. Para articularlos solo basta atornillar cada uno a los costados y listo. Cabe mencionar que se pueden configurar de dos maneras, ya sea totalmente abiertos al ras de la mesa o levantados dejando un buen espacio para una barra de sonido. En cuanto a la administración de los cables, no encontraremos ningún clip o ranura. Si miramos la parte posterior del lado izquierdo, encontraremos un solo botón que nos permitirá movernos por las diferentes opciones, como las entradas, el volumen, cambiar de app, prender o apagar la pantalla. Asimismo, notaremos que todo viene en color negro con una calidad de construcción excelente en aluminio muy resistente, dándonos una sensación muy sólida y premium como se esperaba de un modelo de gama alta. Además, la mayoría de sus entradas están colocadas hacia el lado izquierdo y unas cuantas hacia abajo. Su grosor es de solo 4 centímetros de ancho, así que no debe sobresalir mucho cuando está montada a la pared. Incluye un par de pilas acompañado por el nuevo control remoto con retroiluminación a la hora de agitarlo. Los precios y tamaños los puedes encontrar en la descripción del video. La calidad de imagen de esta pantalla es asombrosa, ya que cuenta con una relación de contraste infinita gracias a su panel OLED, ofreciéndonos imágenes increíbles con un balance muy preciso. Su brillo que alcanza es bueno para reproducir contenido en HDR sin problemas y excelente para ver contenido estándar, sin olvidar que posee un muy buen desempeño contra el deslumbramiento del día. Además, su uniformidad es perfecta, pues notaremos unos negros profundos y oscuros, especialmente en una habitación sin luz, ideal para ver películas o series, sin olvidar que su modo juego es el más completo de Sony hasta ahora, brindándonos la mejor experiencia a la hora de jugar, convirtiéndose en una muy buena actualización de su hermana la A9S de 2020. El rendimiento general del audio es muy bueno, ya que viene con una potencia total de 60 watts repartidos entre dos altavoces de 20 watts y dos mini subwoofers de 10 watts, ofreciéndonos una buena calidad de audio, con una buena respuesta de frecuencia para los diálogos y un rango medio bastante decente a la hora de ver películas, aunque claramente se percibe la ausencia de los graves. Su distorsión es decente, pues no hay mucha en la mayoría de los niveles de volumen, pero sí se distorsiona bastante al volumen máximo. Es compatible con eARC, que permite la reproducción de formatos de audio de alta calidad como Dolby Atmos o DTS:X a un receptor externo a través de HDMI o a una barra de sonido. En conexiones tenemos dos entradas HDMI 2.1 con una frecuencia de 120 Hz nativos, dos entradas HDMI 2.0 a 60 Hz nativos. El puerto número 3 es compatible con retorno de audio mejorado, excelente para conectar un receptor AB, un teatro en casa o una barra de sonido. Dos entradas USB 2.0 para conectar alguna memoria USB, una entrada USB 3.0 para conectar un disco duro, una entrada para el cable de internet, una salida óptica digital ideal para conectar una barra de sonido o algún teatro en casa, una entrada para audífonos y una entrada para la antena o cable. Es compatible con Bluetooth versión 4.2 y soporta redes 5G sin inconvenientes, además de venir con una salida de audio central que nos sirve para emitir el audio de los diálogos a la hora de conectarlo a un receptor AB. Esta OLED admite la mayoría de las resoluciones comunes desde la reproducción de contenido estándar hasta 4K, siendo compatible con formatos de video HDR10+, HLG y Dolby Vision con una tasa nativa de refresco de 120 Hz.
trabajando con un panel OLED de 10 bits, ofreciéndonos una buena gama de colores, integrando el sistema operativo Android en su versión 10, potenciado por el nuevo procesador XR4K con inteligencia cognitiva mejorada. Cuenta con una memoria RAM de 3 GB y con un almacenamiento interno de 16 GB, consiguiendo un máximo de 850 nits con el modo de imagen vívido. Además, su consumo de energía en reposo es de 96 watts y hasta 176 watts cuando está encendida. Recuerda que estos valores solo aplican al modelo de 55 pulgadas. La Sony A90J es una pantalla increíble por donde lo veas. Al igual que otras OLED, nos ofrecerá una calidad de imagen incomparable gracias a sus píxeles de autoiluminación, que producen negros perfectos y una relación de contraste nativa infinita, aunque su brillo HDR solo es decente si lo comparamos con una pantalla LED. Aún así ofrece una excelente experiencia HDR gracias a su amplia gama de colores y a su alta relación de contraste que tiene. También implementa un modo juego bastante completo, eliminando las molestas vibraciones o temblores durante una partida, con un tiempo de respuesta casi instantáneo a la hora de jugar. La podremos encontrar en algunas tiendas departamentales, en pocas tiendas comerciales y en muy pocos sitios de internet por un precio considerablemente alto. Lo bueno es que la calidad de imagen es de lo mejor que podemos encontrar, con una uniformidad perfecta en los negros, un contraste increíble y un buen brillo acompañado de un excelente manejo con los reflejos. También tiene amplios ángulos de visión para ver la pantalla desde donde queramos. Recuerda que llega con el sistema operativo Android 10 con una nueva capa personalizada por Google. Es compatible con los asistentes de voz de Amazon Alexa y Google Assistant. Algunas de las apps que encontraremos instaladas serán Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney Plus, Google Play, Bravia Core y algunas más que podremos descargar de la Play Store. Incluye el nuevo control remoto con un botón que activa los comandos por voz con resultados bastante buenos en el día a día. Lo malo es que desafortunadamente existe el riesgo de quemaduras permanentes o retenciones temporales, aunque no debería ser un problema si miramos contenido variado. Cabe mencionar que algunos jugadores pueden sentirse decepcionados por la falta de soporte de frecuencia de actualización variable. Oficialmente, Sony ha declarado que está programando una futura actualización de firmware para este 2021. En mi opinión, la Sony A90J es una pantalla 4K extraordinaria para cualquier uso que le vayamos a dar, ofreciéndonos una calidad de imagen excepcional para ver películas, programas de televisión, finales de algún deporte, jugar videojuegos o lo que se nos antoje, situándose ligeramente por encima de su hermana la A9S. Por ello es una muy buena opción a tener en cuenta si quieres experimentar la mejor calidad de imagen hasta el momento, pues quedarás más que satisfecho con los resultados. Por otro lado, si vienes de una pantalla OLED como la LG V9, la Sony A9F o alguna otra, no será necesario cambiarla por este nuevo modelo, pues los resultados en la práctica son muy semejantes. Espero les haya gustado y servido este overview. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olvides seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.